Amo a Bill. Bill no morirá. Vivirá por siempre esperando al final del universo y viviendo todas las vidas que debemos vivir. Amo a su narrador a pesar de las mentiras. ¿Quién podría pensar que un muñeco de palitos podría significar tanto? Ver la película It's Such a Beautiful Day, o en español, Qué día tan hermoso, del director y animador Don Hertzfeldt, es un viaje emocional y estético. No solo acompañamos a Bill por su enfermedad, sino que vamos descubriendo la belleza del mundo y asimismo la animación va cambiando. A mí me parece increíble que esta película y este director y animador pueda utilizar muñecos de palitos que puedan transmitir tanto. Bill se ha quedado en mi memoria y me acompaña todos los días y espero pues que si ustedes llegan a acercarse a la película sea algo similar. ¿Qué significa esto? Pues la propia película, el propio director entonces propone aquí unas ideas frente a la animación y al arte. Entonces el ser humano no necesita una representación directa, no necesitamos ver actores, no necesitamos la animación más realista del mundo, necesitamos son historias y música y percepción subjetiva y narradores que nos tengan compasión. Esta película me la presentó un compañero de un laboratorio de cine. Él me dijo, creo que te puede gustar. Y tenía toda la razón, absolutamente toda la razón. Cuando volvimos a hablar de ella, le mencionaba yo lo real que es Bill para nosotros. Y es que no solamente va a ser porque Bill es un personaje muy específico, con ciertos gustos, con ciertas ideas que son chistosas, pero también lúgubres, que tiene un sentido del humor pues pesado también para las circunstancias, pero que además encima va a jugar con la propia animación para mostrarnos el estado mental de Bill, y esto también es magnífico. Cuando la vemos nos damos cuenta de que no tenemos que ser entonces los grandes animadores, sino que hay otras formas, y frente a esto pues efectivamente esto es cine experimental. Ahora bien, ¿de qué va esta excelente película animada y de palitos? Esta película se enfoca en Bill, pero antes de esto les cuento que la película como tal está compuesta de 3 cortometrajes que se desarrollaron en el espacio de 6 años, es decir que se hicieron 3 cortometrajes y luego se unieron para hacer la película. Los 3 están enteramente relacionados porque los 3 giran en torno a Bill. Bill es un adulto joven que anda por ahí, tiene un trabajo, vive en la ciudad, se le nota un poco solo y comienza a tener ciertos síntomas. Va al médico y le van a contar pues que tiene una enfermedad compleja. Poco a poco vamos viendo cómo va empeorando, la animación y la narración nos va dando pistas sobre cómo está y su estado mental y físico, así nos vamos a dar cuenta de qué le pasa, qué piensa. Tenemos un narrador en off, yo adoro al narrador en off, no sabemos cuál es su nombre, pero siento que todos necesitamos en nuestra vida un narrador como el narrador de Bill. Un narrador que como yo, como ustedes y como Bill, le está buscando sentido a la existencia. Entonces la película pues es muy subjetiva, es muy psicológica, nos van a mostrar entonces los diferentes estadios de la enfermedad de Bill, nos van a mostrar sus creencias, sus miedos, cosas extremadamente humanas. Y es aquí cuando siento que vemos la maestría de él como creador de esta idea, de esta obra, en tanto que este muñequito de palitos Bill pues se vuelve un amigo nuestro. ¿Por qué? Porque a Bill, por ejemplo, no le gusta que las personas se acerquen a las frutas porque las frutas están en un sitio que está como muy cerca de la región pélvica del ser humano, entonces le da como asco. Tiene ciertos traumas en su familia, como todos, tiene miedo, ha sufrido abandono, pero finalmente puede lograr ver la belleza de la vida, de la existencia, de cómo es, por ejemplo, cuando el sol pasa entre las hojas del árbol y te sientes tranquilo en el universo. Entonces, otra vez, Bill es muy humano, extremadamente humano, a pesar de su condición de muñequito de palito. Eso se lo debemos no solamente a Bill, sino al propio narrador que nos va contando pues qué le pasa a Bill, y pues a su vez esto es de su director, creador, guionista y animador. Durante el video va a ir mostrando algunos fragmentos que me parecen imprescindibles para notar la esencia de esta obra y para que se animen a verla. El link para verla la van a encontrar en la descripción del video. Ahora bien, hay 2 textos que me parece que también hablan muy bien de esta película y que a alguna persona le puede gustar. La primera es una tesis que se llama Ahora es la envidia de todos los muertos, una introducción a Don Hertzfeldt, el animador. Lo escribió Christopher Michael Way de la Universidad de Boston en el 2019. Él cita, por ejemplo, al crítico David Ehrlich para decir lo siguiente: el universo de Don Hertzfeldt es un universo singular de figuras de palitos en crisis. Y Christopher Michael dice, por ejemplo, pues que este animador, director, lleva más o menos 2 décadas hablando sobre las grandes preguntas de la existencia postmillennial, que tiene que ver con
la conciencia, la temporalidad y la muerte. En este caso, conciencia como la forma en la que vemos el mundo, la subjetividad, esa voz que nos habla en la cabeza, con la que charlamos, la que nos deja interpretar el mundo. Y claro, vamos a ver en la película, por ejemplo, que a raíz de la enfermedad, Bill, por ejemplo, va a tener que pelear un poco con el tiempo. Y hay una escena bellísima donde no nos dicen que Bill tiene problemas con el tiempo, sino que nos lo muestra. Otra escena muy importante es la escena donde Bill reflexiona sobre la muerte y se da cuenta de que realmente no es tan terrible como puede parecer, que es mucho peor vivir la vida esperando la muerte a simplemente aceptarla y vivir la vida. En esta tesis nos explican un poquito quién es Don Hertzfeldt. Voy a reseñar un poquito lo que menciona. Entonces dice que nació en 1976, es un director de cine experimental independiente, estadounidense, que ha estado haciendo cortos animados desde que era un estudiante entre 1995 y 1998. Él ha sido muy aclamado y ha ganado varios premios. Es una cosa increíble que de pronto no se le conozca tanto. Pero el otro texto que voy a mencionar dice que es un poco el colmo que la crítica se enfoque mucho en esta película, en tanto el tipo de animación, pero no en el contenido. Entonces, ¿qué pasa? Aquí no solamente vamos a ver la animación de muñecos de palitos, sino que además va a ser en una viñeta y una cámara y de vez en cuando se va a superponer a imágenes reales y va a jugar entonces con las imágenes reales captadas por la cámara de 35 milímetros y luego también con el asunto de la animación por encima de esas imágenes, el fondo negro, encima todas estas decisiones estéticas tienen que ver con la narración. Entonces nos vamos a dar cuenta que después de un giro súper importante en la vida de Bill ya no va a estar en una viñeta con los alrededores oscuros, sino que él va a pasar a ver todo el mundo y el mundo va a dejar de ser en blanco y negro, va a volverse a color y vamos a ver el mundo real. Entonces no solamente es este juego estético con la animación, sino también es un juego de sentido, es un juego de interpretación. Nos están dando otros detalles más por medio de la imagen. La cámara que utilizó fue construida en 1940 y la utilizó para muchas de sus obras. En especial este tercer cortometraje que hace parte de la película. Cuando llega a ya la cámara está fallando. Y se supone que ya ni siquiera se conseguía exactamente el tipo de rollo que se utilizaba y todo este asunto. Entonces hay momentos donde podemos ver ciertos efectos que no son efectos pensados para la película, sino que responden a los fallos de la cámara. Entonces la imagen no solamente es animación tradicional dibujada a mano, sino que hay efectos ópticos experimentales, hay fotografías superpuestas y está ese juego entre la animación y la imagen real. Es por esto que la animación es tan mencionada y efectivamente yo quiero mostrar algunos fragmentos para que veamos esos juegos tan interesantes y tan bellos, pero también hay que enfocarse a la historia. Bill es un personaje que debemos recordar más allá del tipo de animación. Ahora bien, Don Hertzfeldt ha sido nominado a premios de la Academia por otros proyectos y él siempre se ha mantenido como una voz independiente. Ha criticado el tipo de animación pues, que se ve más a menudo, considera que de cierta manera se ha limitado la animación a cierto tipo de obras y esto lo podemos ver en la similitud entre las últimas películas animadas, el asunto de Pixar. Entonces, claro, ver esta película es también enfrentarte a, oye, la animación puede hacer otro tipo de cosas. La animación no necesita entonces ser 3D o tener la mayor cantidad de detalles, sino que buscar otras sensibilidades y otras estéticas. Christopher Michael Way menciona, por ejemplo, pues que aparecen estas figuritas de palitos con líneas que tiemblan, líneas que no son rectas y que encima pues se unen con la estética y la fotografía y otros efectos. Pero esto no nos puede hacer pensar entonces que la temática de las obras es simple, es directa. No, todo lo contrario. Justamente nos vamos a encontrar con temas que a veces son violentos, que a veces son pesados, oscuros, por decirlo de otra manera, pero que todos hacen parte de la realidad humana, como el asunto de la muerte, como el asunto de la enfermedad. Por eso es que él propone, por ejemplo, que deberían haber películas de horror animadas. Claro, te pones a pensar y no las hay. ¿Y por qué no las hay? Porque se ha pensado que la animación solamente sirve para ciertos temas, ciertos tópicos, ciertas estéticas. Y él no le va este asunto de limitarse en este arte, en esta estética. Ahora bien, solamente hay un texto en español que habla sobre esta película y me parece que está hecho espléndidamente, me parece muy bello, se los voy a dejar también aquí en la descripción. Se llama La dignidad y el sentido, narrativa audiovisual y enfermedad mental en It's Such a Beautiful Day, de Don Hertzfeldt, 2012. Lo escribió
Aaron Rodríguez Serrano. Él se va a enfocar particularmente en cómo la película trata la enfermedad, cómo habla de ella, cómo la expresa. Esto me pareció bastante importante. Rodríguez cita a un autor que ya ha hablado sobre cómo se crea el discurso frente a la enfermedad, y este autor propone que hay dos formas que se notan en la estética, y las dos formas son estas. Por un lado puede haber la subexposición, la censura, el abandono o el desprecio, y por el otro la sobreexposición, el espectáculo, la piedad malentendida y el humanitarismo gestionado con cinismo. Rodríguez es el que reconoce que a esta película solamente se le ve desde el aspecto técnico de la animación, y también propone que a raíz de que este autor sea independiente, pues no se le ha dado todo el reconocimiento que se le tiene que haber dado, particularmente en los círculos de crítica, de escritura académica sobre él. Un aspecto que me pareció súper importante en el análisis que hace este autor de la obra es que yo no lo noté, y a mí a veces pues eso no me importa tanto, y era el tiempo. Él dice, bueno, si nos fijamos, Bill no tiene teléfono, Bill no tiene internet, tiene televisor, tiene contestador automático, tiene una oficina, ¿no? Es como los detalles del tiempo. Y él dice que entonces el relato, la historia tiene que ser después de 1994 porque aparecen unas zapatillas del Rey León, y el Rey León se publicó en 1994, entonces tiene que ser después de esa época. Él propone que la viñeta oscura alrededor de todo esto, que él llama caché, que encierra el encuadre donde pasa toda la animación, ayuda a que se sienta el vacío espacial y un poco existencial del personaje. Yo no estoy tan de acuerdo, sí siento que representa un aspecto de esto, pero también un aspecto mental. Él está solo y él ve el mundo como de esta manera pequeña, cerrada, y luego poco a poco a través de su enfermedad pues va llegando a otras realizaciones. Sin embargo, es importante reconocerlo. No es gratuito que el dibujo suceda y las imágenes se desplacen en esta oscuridad. La cotidianidad de la tragedia es algo que se va a ver mucho en esta película, como de pronto que a ti te pasa algo extremadamente horrible no para el mundo sigue, y esto es a veces algo malo y a veces puede ser algo bueno para nosotros. Vamos a encontrarnos mucho con la música del compositor Wagner, y esto también es importante porque brinda este asunto de la nostalgia, de la tragedia y de la fuerza. Hay un momento especialmente doloroso donde a Bill le dicen que su enfermedad no tiene cura. Este autor dice, todo se queda en silencio, todo se queda quieto, y cito, Herzfeld detiene el tiempo precisamente como señal de duelo, como respuesta cinematográfica a lo imposible de hacerse cargo del mensaje depositado en el contestador automático. Deja un espacio de la narración en la calma tensa del respeto y de la muerte, generando así un tiempo fílmico para la dignidad, en que el espectador y personaje pueden, de alguna manera, compartir ese momento sagrado. ¿Y cuál es el momento sagrado? La realización de que Bill va a morir, y Bill no se va a poner mejor. Nos han mostrado el cansancio y el desvelo de Bill, el desdén de su familia, y algunos inventos de Bill para hacerse sentir mejor. Otra idea muy bella de Rodríguez propone que Bill vive la vida, ¿cierto? Va al trabajo, hace las cosas que tiene que hacer, entre comillas, pero estas cosas no le dan un sentido, ni una narrativa a su enfermedad, no le dan razones ni circunstancias, y que eso tiene que ver con la sociedad solipsista, una sociedad donde hay una cultura narcisista, una cultura de masas, de muchedumbre, y al mismo tiempo la gente se siente muy sola. Y esta sociedad dificulta el acceso al propio sentido de la realidad. Y nos dice Rodríguez, máxime cuando, como sabemos, la enfermedad en general, pero mucho más concretamente la enfermedad mental, es una lucha constante por la búsqueda de sentido, por la necesidad misma de simbolizar de alguna manera el sufrimiento. Rodríguez menciona el final. ¿Cómo no hacerlo? El final es una de las cosas más poderosas de esta película, por lo que el narrador hace. Rodríguez propone que esa es una forma de ganarle a la muerte y ganarle a la enfermedad. Yo propongo que es un narrador que siente pesar. Un narrador que, como nosotros, está sufriendo por la inevitable muerte de Bill y por tanto encuentra otra salida. Y luego propone, el narrador comprende que, si Bill muere, habrá fracasado en su misión de dotar de un sentido a su propio sufrimiento mediante la captación en palabras. Y es así como el narrador de Bill lo deja ser todo, redescubrir el mundo, vivir todo lo que tiene que vivir, descubrir la verdad y al otro, un poco, todo aquello que la enfermedad le negó.
El texto de Rodríguez es un texto muy bello de análisis, me parece contundente, me parece espectacular y sin embargo yo quería agregar algunos detalles más, desde lo que yo sentí viendo la película. Como ya he mencionado, yo reía y lloraba junto a Bill porque me parece que su sentido del humor es súper interesante, me parece que es una tragedia pero también una comedia y porque la realidad está constituida de esa manera. Nos pueden estar pasando cosas horribles y pueden pasar cosas divertidas también a nuestro alrededor y todo se empata y todo sigue a pesar de que estemos muy mal y nos hace entonces reflexionar sobre cosas que no nos gustaría reflexionar. La muerte, la enfermedad, el no tener conexiones cercanas a muchas personas, el más allá, pero al mismo tiempo siento que hay una tranquilidad por ese narrador. Particularmente, por ese narrador que de alguna manera nos perdona, por ese narrador que siente compasión de nosotros y que de alguna manera nos permite tener un final feliz para Bill y siento que por extensión para nosotros. Ahora bien, también está el lenguaje poético. Ya a este momento yo creo que ya he mostrado muchos fragmentos donde denota esos momentos tan poéticos, tan bellos, de explicaciones totalmente horribles. Esa belleza poética no solamente es de los juegos narrativos, por ejemplo, cuando él nos cuenta las historias de sus antepasados, historias bellísimas y tristes, violentas y trágicas, y luego nos dice, bueno, pero de pronto eso no existió. Eso por un lado, pero también está el análisis que hace el narrador y el tiempo, el juego entre lo que dice, el tiempo y el sonido. Por ejemplo, uno de los únicos momentos donde todo está en silencio, donde el narrador no habla, es uno de los momentos más contundentes porque el padre de Bill le acaba de dar unas palabras y esas palabras se las dio en un papelito y no tiene que ser leído en voz alta. El narrador no tiene que decirlo, Bill no tiene que decirlo. Bill lo lee y nosotros lo leemos con él. De esta manera, siento que esta película es deben verla, deben sentirla, deben llorarla y deben reírla. Es una experiencia estética, narrativa, increíble. Siento que hay un antes y después de Bill, de esta película, de este tipo de animación. Siento que te inspira a nuevas formas de contar y de animar, pero también pues suelo decir eso sobre todas las obras que me gustan, ¿no? Entonces súper invitados a que la vean completa, si ya la han visto pues que me comenten acá qué es lo que opinan al respecto, qué otras ideas tienen sobre la película y les dejo el link a las personas que no la hayan visto para que por favor se hagan un favor a ustedes mismos y la vean y luego vengan acá y comenten al respecto.